esta vez con Gadi Corporán. Él es diputado, pero además él es el titular de la Secretaría de Energía y Minas del Partido de la Liberación Dominicana. Y ocurre que el tema eléctrico ha sido puesto en dimensión de consumo frenético de la población a partir del hecho de que se ha definido una precariedad montada en apagones que la gente no entiende y que el líder del Partido de la Liberación Dominicana señalaba con altisonancia de qué maldito apagones ustedes me están hablando si yo eso lo dejé resuelto. Y tenía razón. Y tenía razón. Claro que Fafa tenía razón. Bueno, vamos a ver qué nos dice Gaby sobre esto. Gadi es la expresión. Sobre esto a partir de la perspectiva del PLD. Muy buenas tardes, Domingo. Buenas tardes a Ivonne, Félix Lajara y a don Fafa. De verdad que feliz de estar aquí compartiendo con ustedes panel y poder llegar a cada uno de los radioescuchas que se dan cita todas las tardes en este importantísimo programa que fortalece a la democracia dominicana. Y como muy bien decía Félix, el presidente Danilo, cuando manifestó que el problema había quedado resuelto, tenía toda la razón y lo podemos ver con números en todo el transcurso de la entrevista. Lo cierto es que al llegar este gobierno en 2020 encontró una situación energética en franca mejoría. Sin embargo, a 3 años de transcurrir de este gobierno, lo que hemos visto es una inactividad del sector que ha provocado el detrimento de los servicios de energía, y nosotros de hecho lo habíamos advertido, que si no se continuaba con el plan integral de distribución que se había puesto en marcha desde 2012, pues lamentablemente la situación que está viviendo la nación dominicana con los tediosos y horrendos apagones. Gadi, ¿cuál era ese plan? ¿Y en qué consistía? Mira, el plan consistía primero en aumentar la inversión de las distribuidoras, cuestión que se ha desplomado totalmente en este gobierno, a tal punto que en el 2019 la inversión promedio de las 3E fue de $295 millones. Sin embargo, en el año pasado, 2022, apenas llegó a unos $145 millones. No hay forma humana, y Domingo estuvo vinculado al sector durante mucho tiempo, no hay forma humana que si no se hacen las inversiones de reconducción de líneas, creación de nuevos circuitos, repotenciación de subestaciones. No habla de los 700 megas del este, por ejemplo, la conversión a ciclo. No, porque una cosa es generación y una cosa es distribución. De hecho, el mismo ministro reconoció, aunque fue una irresponsabilidad de su parte enmendar toda la culpa a las distribuidoras, de que el problema actual es de distribución. Nosotros no tenemos problema de generación y lo dijimos desde el momento en que el ministro manifestó que los problemas de apagón que se habían dado el año pasado eran por problemas de generación. Nosotros dijimos que no. El PLD al salir del gobierno dejó 5.200 megavatios de capacidad instalada. 5.200 megavatios. 5.200 con la adición de Punta Catalina. ¿Y de dónde salió todo ese tema de que del pulpo eléctrico y cuántas cosas más y las distribuidoras? Y fue de las distribuidoras. Te voy a contestar enseguida. Entonces, el tema de generación no ha estado en duda, aunque se quiso vender en algún momento para justificar la instalación de energía cara como las barcazas de Asua, que están dando bastante problema a la comunidad de los negros. Lo cierto es que el problema que tenemos actual es de distribución. No hay materiales en los almacenes, no hay medidores en los almacenes de las distribuidoras. Lo sabía antes. Vemos como las compañías contratistas pues están dando un flaco servicio y no hay una gerencia que pueda garantizar que la sociedad dominicana, que el usuario final pueda tener un servicio de calidad, y por eso hemos visto cómo poco a poco ha venido degradándose. Las pérdidas eléctricas. Pero el presidente dijo, desde Palacio, que el problema hoy era que había más demanda y que no podían cubrir esa demanda prácticamente. Bueno, pero si la demanda en promedio andan los 3.200 megavatios en promedio andan, y nosotros tenemos un parque de unos 5.200, o sea que el tema no es por demanda, el tema es que si usted no se prepara, la demanda vegetativa del consumo aumenta anual 5%. Si usted no se prepara para crear las condiciones para que las redes soporten ese crecimiento de la demanda, porque la sociedad crece y va creciendo en todo, no solo en el Gran Santo Domingo, crece en todo el país. Y también el desarrollo de los pueblos está totalmente vinculado al servicio energético.
Lamentablemente, lo que ha pasado en la distribuidora es que ha aumentado la nómina, ha aumentado el gasto corriente, contrario a lo que se prometió en campaña. Y al no tener las inversiones de lugar en las diferentes distribuidoras, pues ha empezado a empeorar la situación y seguirá empeorando. Al año que viene, ustedes verán cómo los apagones aumentarán aún más. Y no solo eso, en estos 3 años, es importante que el país sepa, fruto de la falta de gerencia en las distribuidoras, le ha costado al bolsillo del pueblo dominicano unos 780 millones de dólares solo por pérdidas de energía. Y eso es grave. Las pérdidas estaban en un 27%, hoy andan rondando casi el 40%. Y sin embargo no hay un plan de acción, una política pública que se pueda implementar para solucionar el problema de las distribuidoras. ¿Y cuál es la distribuidora entonces que tiene menos pérdida y cuál tiene más? Ahora mismo la que mejor desempeño tiene es Edenorte, muy seguido de cerca con Edesur. Y en el caso de este es totalmente catastrófico lo que se está viviendo en esa distribuidora. O sea, las pérdidas andan rondando un 55%. De cada 100 pesos que deben ser recuperados por la venta de energía, se están perdiendo 55. O sea, es una locura lo que se está viviendo en las distribuidoras. Para que la gente entienda técnicamente el tema, la distribuidora demandaban de una inversión anual para adecuar la distribución de energía y poner en condiciones con circuitos y subestaciones que respondieran al incremento de la demanda a las mismas. Había un plan de inversión en la distribuidora. El PLD dejó un plan de inversión para adecuación de líneas y subestaciones. Sí, claro que sí. ¿Y cuál era el monto el costo de ese plan? El plan en promedio anual era unos 300 millones de dólares. Anual. ¿Cuánto ha invertido el gobierno? Actualmente, por ejemplo, el año pasado, le puedo decir que fueron unos 145 millones de dólares. Y a mayo de este año, apenas 45 millones de dólares. A mayo de este año, el 2023. Entonces no hay forma humana de uno lograr que la situación mejore si no se hacen lamentablemente las inversiones del lugar. Pero el déficit, el subsidio, este gobierno lo ha incrementado. No impacta ese subsidio en lo que necesita la distribuidora para adecuar líneas y subestaciones. El subsidio el año pasado aumentó unos 1.500 millones de dólares, un monto que nunca se había visto en los últimos 20 años. Sin embargo, el promedio era unos 800 millones de dólares, 850 en el punto máximo durante la gestión del PLD. Cuando Celso, perdón, escúchame, sí, porque hay que arriba, preguntarte vamos arriba. Bueno, porque cuando Celso, ¿cuánto era? No recuerdo cuándo Celso. No recuerdo cuándo Celso. Pero yo sí recuerdo. 1.350. Yo sí recuerdo los de la gestión de Danilo Medina. La recuerdo perfectamente, la gestión de Danilo Medina perfectamente. Porque tú desde llegado en 2012 hasta que entregó en el 2020, incluido el año de la pandemia. Pero espérate, porque no es una discusión. Lo que pasa es que yo soy la que me quiero aclarar porque uno quiere informarse. Lo que pasa es que, como dije, la referencia que hiciste fue de los últimos 20 años. Suponía que ahí podías incluir esa parte, ¿no? Eso es todo. Bueno, pero vamos a suponer, lo de Celso fueron 1.300, hay 200 millones de dólares por encima de cuando esa fatídica gestión, que lo digo con responsabilidad, fatídica gestión de Celso frente a la CDE. Ahora, lo que no podemos es justificar que el país tuvo que sacar del presupuesto nacional 650 millones de dólares más que lo que había sacado en los últimos 8 años. Eso es y lamentablemente ese hoyo negro, que toda la vida lo hemos escuchado, cada día se ensancha más. Pero hay muchas cosas que no se pueden. Y lamentablemente los problemas básicos de la sociedad se siguen empeorando. Y caramba, da pena que entonces el presidente de la República diga en una alocución pública que se necesitan 2.000 millones de dólares. Pero el presidente debió hacer una culpa y decir, es fruto de... No se te puede preguntar. Sí, claro que entonces, sí, pero si me permites terminar la idea, nos entendemos lo mejor. Que pasa es, pues espérate, porque que, ¿verdad? Vamos a hacer una conversación, porque hay muchas cosas que no se pueden justificar. Y lo primero que no se puede justificar es el desastre actual. Pero tampoco se puede justificar que nosotros pagáramos casi 2.000 millones por la construcción de plantas de generación que eran necesarias, y tampoco se podría justificar dentro de las no justificaciones, nada más acotar eso. Pero me gustaría sí que hablemos de Punta Catalina. ¿De eso que usted quiere que hablemos? No da mucho tiempo, porque ¿verdad? No, vamos a hablar de Punta Catalina. Punta Catalina, que durante la campaña del PRM fue feroz
en contra del mayor bien público que existe en la actualidad, donde se decía de hecho que hubo una sobrevaluación. Me tocó como presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados estudiar el proyecto de ley que la convierte en una empresa pública. Luego de que se intentó vender, la sociedad dominicana se empantalonó y no pudo cometerse ese hecho. Pero antes, pues fíjese que justamente en los estatutos, en el monto contemplado en la ley aprobada por el Congreso Nacional, el monto que se invirtió es justamente el que el PLD durante su gobierno, la gestión nuestra, dijimos 2.400 millones de dólares. Justamente lo que se dijo que costó es lo que hoy el oficialismo es lo que está en los libros contables de Punta Catalina a la fecha de hoy. Vamos a cuadrar entonces un poco los números, porque lo que se había negociado y lo que había aprobado ese mismo Congreso al que usted hace referencia son 2.040 millones, y después el expresidente Danilo Medina intervino, hizo una intervención directa, y entonces ahí fue donde se manejó la cifra de 1.495. Entonces no son los 2.500, por supuesto, y eso está ahí. Entonces ahí como que hay unas cifras que no cuadran. Yo supongo que debo estar perdida y usted me aclarará, a pesar de que ahí están las crónicas. Sí, bueno, no hay problema. Yo lo que entiendo es que debes verificar el dato. Porque en todo momento ¿cuánto fue que se negó? 2.040 millones fue la inversión. Y de hecho el propio ministro Almonte. Y la negociación del presidente para bajarle que fue un logro, y yo recuerdo que fue bueno, no fue malo. Fue bueno en ese momento. Entonces, después, cuando se habló ya de esa sobrevaluación, fue porque pasó a lo que había negociado el expresidente en ese momento, lamentablemente, ¿verdad? No, creo que estás equivocada. Pero el propio ministro Almonte, y me alegra que, porque somos humanos y los humanos no somos perfectos, pues ha admitido que la inversión fue una inversión correcta, y que de hecho, si hoy, gracias a Dios, no tenemos problemas de generación, y que por lo menos en esta parte del sistema, pues nos da la estabilidad que requiere el país, es gracias a los 700 megavatios de Punta Catalina. Gracias, muchísimas gracias, Gadi. Suerte y gracias por acompañarnos en esta conversación, tratando de arrojar luz sobre los apagones. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.